Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día de la tercera jornada de urgencia pediátrica. Yo soy el doctor Mauricio Toro, soy el director del Hospital Padre Hurtado, que participa en la organización de este evento, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana y el Servicio de Salud Metropolitano. Que quisiera agradecer en primer lugar la asistencia, la gran convocatoria que ha tenido esta tercera jornada, esta vez por esta modalidad tan particular que nos ha significado la pandemia, que nos tenemos que conectar vía Zoom, que tiene sus inconvenientes de la falta de contacto presencial y contacto humano, pero nos permite, por otro lado, una mucho mayor convocatoria. Tenemos mucho más inscritos por la facilidad que personas que están en lugares a veces alejados, con dificultades de traslado, puedan también participar de estas instancias de formación y conversación. Quiero agradecer, por supuesto, también el trabajo que han realizado las personas que han coordinado esto, la doctora Poblete, la doctora Fernández, la doctora Heredia, y todas las personas que se han generosamente aceptado la invitación para ser presentadores, charlistas, en cada uno de estos días. Ayer fue un día básicamente orientado a la patología de la urgencia quirúrgica, y hoy día va a estar más orientado a la parte de pediatría. Como ustedes tienen el programa, va a haber distintos temas de intoxicaciones, reacciones anafilácticas, el tema del BRU, la emergencia de niños menores de un año con eventos autolimitados, y ver que pueden ser de gravedad, ver cuál es la indicación de estudio o no de estos pacientes, convulsiones y, por supuesto, no podía faltar el tema del COVID en pediatría. Nuevamente quiero darle las gracias por la confianza, por estar hoy día conectados con nosotros. Espero que sea una jornada de mucho provecho. Nuestro hospital tiene como misión atender a una población bastante vulnerable, de condiciones bastante precarias, de tipo económico, pero también de sociosanitaria. Y para nosotros es una alegría poder convocarlos a ustedes para discutir estos temas. Por supuesto que quedan invitados a quienes quieran integrarse a trabajar con nosotros, lo puedan hacer. Hay estamos en LinkedIn por si quieren revisar, y pueden contactarse con nosotros aquellos que quieran trabajar en las áreas de urgencia, no solo de pediatría, sino que también de adultos, y las áreas de pacientes críticos, y los pacientes y hospitalización. Bueno, sin más, los dejo ahora con la doctora Constanza Fernández, que va a hacer la moderación de la mañana y va a ir presentando los distintos personas que van a darnos los distintos temas. Así que los dejo con Constanza. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de jornada. Bueno, yo soy la jefa de la urgencia pediátrica del Hospital Padre Hurtado. Voy a estar de moderadora ahora en la mañana. Y la modalidad de hoy día va a ser un poco diferente a la de ayer. Vamos a tener 3 presentaciones seguidas y luego la mesa redonda donde vamos a revisar casos clínicos y vamos a contestar preguntas. Les pido por favor que sus preguntas, a medida que pasen las presentaciones, las vayan dejando en el chat de preguntas y respuestas, y nosotros las vamos a responder en vivo, ¿ya? Bueno, también quería darle la bienvenida a la doctora Lupe Heredia, que es nuestra otra directora. Ella es jefa de urgencia pediátrica de Clínica Alemana. Está aquí con nosotros, así que bienvenida, Lupe. No sé si me escucha. Sí, se le escucha, doctora. Súper. Bueno, en honor a la hora, le doy el pase al doctor Francisco Virón. Él es becado de urgencia adulto de Clínica Alemana, está en su 3er año, casi por egresar, y él nos va a hablar de intoxicaciones en pediatría y, bueno, sobre todo en el área de la adolescencia, que nos interesa bastante también a nosotros. Doctor. Buenos días, me imagino que se escucha bien.
Como la doctora dijo, yo soy Francisco Girón, soy residente de tercer año de urgencia adulto y hoy día vamos a hablar de intoxicaciones en el contexto de la urgencia pediátrica. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve bien la pantalla. Entonces, para entender un poco la magnitud de este tema, vamos a hablar un poco de epidemiología. Afuera en Estados Unidos, más de 50.000 pacientes menores de 5 años al año consultan en un servicio de urgencia con una historia de ingesta farmacológica accidental. De todas las llamadas de call center de intoxicaciones de Estados Unidos, más de la mitad ocurren en menores de 6 años, siendo un grupo súper importante que vamos a conversar hoy día también. En Chile el CITUC nos ofrece evidencia y estudios descriptivos del 2016 y del año pasado últimamente. En cuanto a los menores de 12 años, nosotros sabemos que la gran mayoría, el 90%, son ingestas accidentales. En recién nacidos se concentra el grupo con mayores errores de dosificación y de los niños menores de 12 años que consultan por ingesta, es casi mitad y mitad de ingesta farmacológica y un poco menos de ingestas no farmacológicas, siendo el primer lugar productos de aseo y cosmética. En cuanto al grupo mayores de 12 años, en adolescentes, en los cuales entra la intención, hay una intencionalidad suicida, los medicamentos más habituales consumidos tienden a ser los que habitualmente están más en la casa, paracetamol, ibuprofeno, aspirina. Sin embargo, la morbimortalidad está asociado a otros medicamentos, principalmente opioides, hipnóticos sedantes y sobre todo drogas cardiovasculares. La presentación de la intoxicación en la urgencia pediátrica tiende a tener un comportamiento bimodal y lo podemos dividir a grandes rasgos en menores de 6 años y mayores de 6 años. El primer grupo de menores de 6 años tiende a ser una ingesta accidental por un tóxico único o un producto de aseo o un producto cosmético y en general se le atribuye una menor morbimortalidad, ya sea por menor tasa de hospitalizaciones, menor tasa de ingreso a UCI, menor estadía hospitalaria. En su contraparte, los mayores de 6 años entra la intencionalidad, tienden a ser ingestas múltiples y todo esto conlleva una mayor morbimortalidad de la misma manera. El espectro de presentación clínica que nosotros vamos a recibir en la urgencia va a ser diametralmente opuesto. Podemos encontrar muchas veces con pacientes completamente asintomáticos con la historia de una ingesta de intoxicación, hasta el otro extremo con un paciente en estado crítico, comprometido de conciencia, que llega en un estatus convulsivo, etc. De la misma manera, vamos a enfrentarnos a estos dos escenarios, de yo sé perfectamente lo que ingirió este paciente versus no tengo idea qué es lo que ingirió el paciente, ya sea porque fue un intento de autolisis, y el paciente no coopera, no hay terceras personas que puedan ayudar, etc. En la ingesta conocida vamos a ir a obtener la mayor información posible, importantísimo saber qué tomó, es importante saber con qué enemigo nos estamos enfrentando, sobre todo porque en el ambiente pediátrico existen, y los estadounidenses lo tienen bien descrito, una pastilla es suficiente para matar. Vamos a ver inmediatamente cuáles son y cuáles acordarse siempre. Determinar cuánta dosis tomó, siempre pecar de más que de menos, considerar la dosis más alta y determinar el tiempo de ingesta porque sabemos que son medidas que nos van a impactar en nuestro manejo, algunas son muy tiempo dependientes. Vamos a poder apoyarnos en el CITUC preguntando si es que estamos cerca o no de la dosis tóxica, etc. En la ingesta desconocida tenemos que actuar un poco más como detectives. Pueden ser de todas maneras accidentales o suicidas, planteársela en un inicio agudo de síntomas importantes, comprometido de conciencia, convulsiones, insuficiencia respiratoria, etc. Vamos a ir a buscar dirigidamente a la clínica los toxíndromes. ¿Ya? Vamos a ir a preguntar qué fármaco hay en el domicilio, si es que hubo una visita a sitios de riesgo del paciente últimamente. Pero siempre vamos a tener una alta sospecha de intoxicaciones, sobre todo en las edades menores de 6 años, y nunca olvidar el componente de abuso hacia los menores, un síndrome de Munchausen,
tenerlo siempre ahí en el rincón de nuestra cabeza. Estos son los comprimidos que les contaba, que un solo comprimido en un paciente pediátrico es suficiente para implicar una gran morbimortalidad. Antidepresivos tricíclicos, quinolonas, sulfas, anfetaminas, bloqueadores de canales de calcio o betabloqueo, opioides y teofilina, que acá se ocupa menos. Pero si se fijan, son varios de los medicamentos que nosotros habitualmente nos enfrentamos y están en los domicilios. Entonces, sobre todo en el grupo menores de 6 años, que podemos tener una menor historia, los papás nos pueden entregar menos información, siempre tener en la cabeza que puede haber una intoxicación detrás del paciente que tenemos enfrente, si es que existe un inicio agudo, ya sea un compromiso de conciencia, compromiso circulatorio, hipotenso, arritmias ventriculares, bradicardia inexplicada, compromiso respiratorio, acidosis metabólica sin una causa aparente, convulsiones, una falla multiorgánica, o que todo huela raro. Ya siempre tener presentes que puede haber una ingesta accidental o intencional por detrás. Entonces, nuestra evaluación primaria, siempre vamos a nosotros ocupar en nuestros pacientes pediátricos el triángulo de evaluación pediátrica. Cualquier alteración de esta nos tiene que hacer manejar este paciente de manera activa en un reanimador idealmente, y nos va a implicar quedarnos al lado de ese paciente por un buen rato. La evaluación primaria básicamente se trata de jugar a identificar de manera activa los riesgos y corregirlos, para después volver a identificar riesgos y volver a corregir. Vamos con nuestro querido ADC. ¿Cómo vamos a evaluar la vía aérea de estos pacientes? Vamos a ir a cuantificar esa conciencia con la escala de Glasgow. Vamos a ir a preguntarnos si es que él es capaz de mantener una vía aérea permeable. Esto lo vamos a ver si es que existen ruidos de vía aérea alta, existe un estridor, no maneja sus secreciones, etc. Y sobre todo en estos pacientes vamos a tener un umbral más bajo para decir, ¿sabes qué? Necesitamos manejar de manera activa la vía aérea y hay que intubar. No es solo la indicación de Glasgow menor a 8, y muchos nos enseñan el pregrado, sino que, como ya dijimos, incapacidad de mantener esa vía aérea permeable, ya sea porque hay un cuerpo extraño, se está atorando con las secreciones, no puede hablar, etc. No oxigena, no ventila, eso es una de las indicaciones clásicas de intubación. Esto me importa mucho que se lo lleven para casa, que es la anticipación del curso clínico. Muchas veces, el cómo va a evolucionar un estatus convulsivo, por ejemplo, un paciente que ingirió cáustico, yo sé que va a ser candidato a una endoscopía, a muchas otras medidas activas. Yo voy a anticiparme, independiente si es que protege o no protege la vía aérea, a intubar y asegurar esa vía aérea para cómo puede evolucionar este paciente, si es que lo tengo que llevar a escáner y está agitado, etc. O en los mismos agitados, cuando nuestro manejo de soporte es bajar esa agitación, siempre puede ocurrir que se nos pase hacia el otro lado y necesitemos manejar esa vía aérea. Siempre la reevaluación es constante, el deterioro es dinámico, así que es súper importante ir y volver todo el rato en nuestra evaluación primaria. En la B, ¿por qué nosotros podemos tener un compromiso respiratorio en contexto de intoxicaciones? Múltiples causas, la más importante en general es la hipoventilación por una depresión del centro ventilatorio, principalmente benzodiazepina, opioides, antidepresivos tricíclicos, alcohol y otros alcoholes tóxicos. Desplazamiento del oxígeno, que pasa por una intoxicación por metano, una intoxicación por propano o hipoventilación mismo por el CO2 que desplaza el oxígeno. Disoxias celulares, intoxicación por monóxido, cianuro. Alteraciones de Q, no podemos, como complicación del compromiso de conciencia, ver neumonías aspirativas, injurias inhalatorias por el contexto de la intoxicación, puede ser compromiso muscular o incluso acidosis metabólica importante que generan un drive ventilatorio elevado, el cual es deleterio para este paciente. Vamos a monitorizar a estos pacientes, vamos a ir a buscar la saturación. Ojo que siempre desconfiar de una saturación que está normal en un contexto de intoxicaciones por monóxido y metahemoglobinemia, que el saturómetro habitual nos va a marcar una saturación normal a pesar de que existe una disoxia celular.
La frecuencia respiratoria, importante, si es que contamos con el recurso de la capnografía, también siempre nos va a ayudar. Plantear la oxigenoterapia no solo en el que está desaturando, sino que en el que sospechamos intoxicación por el monóxido de carbono, o si es que nos estamos anticipando y este paciente lo vamos a tener que intubar, desde un principio nunca está de más empezar a preoxigenar. La radiografía tórax portátil nos va a ayudar principalmente a descartar neumonias por aspiración, edemas pulmonares agudos en catástrofe hemodinámica o síndrome de distrés respiratorio agudo. En la CO de circulación vamos a ir a evaluar la perfusión de este paciente. Las ventanas de perfusión es conciencia, cómo la temperatura, cómo está esa piel, cómo está el llene capilar y la diuresis también, pero no es de mucha utilidad en el contexto de urgencia. Mantener la monitorización de estos pacientes, frecuencia cardíaca y estar atento a su ritmo, presiones no invasivas inicialmente no hay problema. Los accesos vasculares fundamentales que sean rápidos, hay que anticiparse, estos pacientes se choquean rápidamente. Vamos a tener que tener un estudio de laboratorio, idealmente algunos gases rápidos, y los antídotos también hay algunos que los vamos a administrar por vía endovenosa. Importante, y quiero que se lleven de esta presentación, que cada vez que se enfrentan a un intoxicado, nunca más se olviden de pedir un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene un factor pronóstico importantísimo, ¿ya? Ocurren arritmias ventriculares malignas en contexto de intoxicaciones, principalmente por intoxicaciones por bloqueadores de canales de sodio, ya sea el principal, los antidepresivos tricíclicos, y el screening lo vamos a hacer con el electrocardiograma, con el QRS, cuando esté ancho y sobre 100 milisegundos recién, vamos a sospechar una intoxicación por canales de sodio. Esto implica un riesgo de arritmias ventriculares, como dije, y de convulsiones. Y nos va a cambiar la conducta y vamos a aplicar medicamento en esa intoxicación, que es el bicarbonato de sodio. En QT ancho y torsión de punta nos vamos a preocupar de desfibrilar y iniciar magnesio. El estudio inicial, idealmente, un hemoglucotest que nunca puede faltar, considerarlo dentro de los signos vitales, y con un perfil FAST que en algunos lados existe, con unos gases venosos y electrolitos, podemos tener gran parte de las catástrofes metabólicas bajo control. Vamos a ir a buscar ligeramente la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Ya vamos a recordar la mnemotecnia para ver las causas que nos pueden llevar a ese escenario. Repercusión de órgano con función renal, ir a ver si es que nuestro hígado está con transaminitis, si es que hay efectivamente mala perfusión con lactato, y vamos a ir a hacer el estudio etiológico con los niveles de fármacos, drogas de abuso. Nunca olvidar la gonadotrofina en mujeres de edad fértil y alcoholemia dependiendo del escenario. Acá están las causas de acidosis metabólicas con anión GAP elevado. Ahí está la fórmula. Sobredosis en general se considera elevado. Y vamos a ir a pensar en intoxicaciones por metanol, metformina, paciente urémico que se aleja de las intoxicaciones, el propilenglicol, hierro, isonacida, paciente, acá nosotros tenemos alta población con tuberculosis, que existe isonacida en las casas, acidosis lácticas, etilenglicol y aspirina, súper importante tenerla presente. ¿Ya? En cuanto a los perfiles hemodinámicos, nosotros también podemos buscar pistas clínicas que nos van a orientar a qué tóxico puede estar detrás de este paciente. Bradicardias, las vamos a manejar inicialmente con atropina, isoproterenol y adrenalina, en ese orden generalmente. Deberían responder bien atropina, pero tiene que ser un manejo escalado. En intoxicación por bloqueadores de canales de calcio o beta bloqueos, el glucagón es el antídoto. En pacientes con hipotensión que requieran soporte, vamos a aplicar el PALS, inicialmente polemizar si es que el paciente está choqueado con 20 cc por kilo de cristaloides, y si es que ya es necesario drogas vasoactivas, nuestra primera línea va a ser la noradrenalina, porque la vasoplegia y es el primer mecanismo de hipotensión en estos casos. En hipertenso, en general, es por agitación, nos puede orientar hacia el toxíndrome. El manejo de soporte generalmente es con benzodiazepina. Ojo en los consumos de cocaína, traten de evitar y eviten los beta bloqueos, porque
existe una hiperestimulación de los receptores que quedan abandonados alfa. Importante la bradicardia asociada a hipotensión, que genera una mezcla que no se ve mucho, aunque sea en reacciones vagales principalmente. Pensar en beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, digoxina y clonidina. En la B, en nuestra evaluación neurológica, el hemoglucotest, como dijimos, parte de los signos vitales. Vamos a ir a objetivar el compromiso de conciencia, si es que el paciente convulsionó, está posictal, qué déficit neurológico tiene. Ya descartar y corregir hipoglicemia, hipoxia y mala perfusión, que son las principales causas del compromiso de conciencia en esos pacientes. Se postulan algunas pruebas diagnósticas, pero siempre hay que tener precaución en esta. En sospecha de opioides se postula que uno pudiera diagnosticar la intoxicación revirtiéndola y ver la respuesta clínica, ¿ya? Sin embargo, siempre un antídoto va a tener un riesgo. En el caso de los opioides, el síndrome de privación de los opioides, cuando yo lo revierto, genera una descarga simpática que puede llegar hasta un edema pulmonar agudo. Se pueden infartar esos pacientes. Siempre poner en la balanza el riesgo-beneficio. Si es que sospecho de benzodiazepina, pudiese plantear revertirlo con flumacenil, pero en contexto de ingestas múltiples, pudiese esa benzodiazepina ser protectora para una convulsión que aparezca cuando yo revierto con flumacenil. El paciente alcohólico, que yo sospecho que puede haber una desnutrición, en pacientes pediátricos con trastorno de la alimentación, siempre suplementar con tiamina para la prevención de encefalopatía vérnica. Ya, el manejo de soporte para las convulsiones siempre va a ser las benzodiazepinas como primera línea. ¿Ya? Las causas de hipoglicemia en intoxicaciones también nos pueden ayudar como claves diagnósticas. Pensar en hipoglicemiantes orales, insulinas, beta-bloqueadores, alcohol y aspirinas. ¿Ya? No es solo los hipoglicemiantes orales, así que siempre tenerlo presente y hay que manejarlo. Estos son patologías tiempo dependientes, así que el manejo tiene que ser activo. Habiendo hecho nuestra evaluación primaria, viene el ABC propio de las intoxicaciones. ¿Ya? Esto principalmente es, en primer lugar, evitar la absorción del tóxico, ya sea con el lavado gástrico. Vamos a favorecer su absorción con el carbón activado. Vamos a intentar aumentar la eliminación del tóxico, ya sea tanto en la diálisis o una diuresis alcalina. Y, en último lugar, pensar en antagonizar el tóxico. Entonces, con el lavado gástrico o la descontaminación gástrica, solo la primera hora. Y por esto es importante al personal clínico de atención primaria que lo tengan presente. La evidencia, aunque es débil incluso, solo lo apoya hasta la primera hora. ¿Ya? Esto se basa principalmente en sonda orogástrica idealmente o nasogástrica, instilar y aspirar contenido gástrico con el objetivo de aspirar el principio activo, ya sea en sólido o jarabe. ¿Ya? Idealmente, y siempre frente al mínimo compromiso de conciencia, es preferible con una vía aérea protegida. ¿Ya? Plantear una sonda de alto calibre en sospecha de comprimido y menor calibre si es que estamos seguros, si es que esto se tomó un jarabe completo. ¿Ya? Contraindicaciones, importantísimo. Cuando hay un alto riesgo de aspiración y no tengo una vía aérea protegida, cuando existe un riesgo de perforación del tracto digestivo, ya sea en ingesta de cáusticos principalmente, si es que hay una anatomía distorsionada, tuvo una cirugía abdominal reciente, tiene una distorsión congénita anatómica, o, como ya dijimos, lleva más de 1 hora, 61 minutos para adelante, contraindicado el lavado gástrico. Nuestro querido carbón activado, como dijimos, su principio es favorecer la absorción, una membrana porosa, la cual es capaz de atraer ciertos compuestos activos, principalmente lipofílicos, ¿ya? Lo mismo, está indicado hasta 1 hora desde la ingesta. Van a escuchar que existen esquemas prolongados para carbamazepina, paracetamol y salicilatos, principalmente porque alteran y cortan la absorción enterohepática, la circulación enterohepática. Se basa en disminuir con este mecanismo absorbente la biodisponibilidad y del fármaco
En quienes no sirve, siempre tenerlo presente, metales pesados, hierro, no sirve, litio, alcali, ya sea ácidos minerales, alcoholes orgánicos o hidrocarburos, nunca, ¿ya? ¿Qué dosis se va a ocupar? 1 a 2 por gramo, o sea, 1 a 2 gramos por kilo, vía oral, con una dosis única máxima de 50 gramos, y sean simpáticos y traten de disolver esto en jugo de naranja, incluso en flanes se puede disolver, no hay ningún problema. Ya tiene una muy mala tolerancia y sobre todo para el que ya llegó con una intención suicida o está con dispepsia gastrointestinal va a ser imposible. Contraindicaciones similares al lavado, riesgo de aspiración porque esto genera una neumonitis química súper fea. Presentaciones tardías, mayor de 2 horas nunca, entre 1 y 2 horas está el área gris, hay que ver riesgo-beneficio, obstrucciones gástricas intestinales, cirugías digestivas recientes y probable endoscopía a corto plazo porque el endoscopista no va a ver nada. Y tratar de decirle al paciente que va a haber una constipación importante después de su administración. ¿Cómo aumentamos la eliminación de este tóxico? La diuresis alcalina principalmente para salicilato, no es algo que se ocupe generalmente. La hemodiálisis algo más de nivel terciario, pero siempre plantearlo en esas intoxicaciones descritas. La antagonización del tóxico está limitada porque no todas las intoxicaciones tienen su antídoto y no en todos los centros tenemos antídoto. En general no es algo que se ocupe habitualmente, pero hay que conocerlo, ¿ya? Como hablamos, existen reacciones adversas tras su utilización. La naloxona, el síndrome de privación de opioides, libera catecolamina de manera importante, y el flumacenil, riesgo convulsiones en ingestas tóxicas múltiples. Acá yo les voy a dejar una tabla para que la vean con calma después con los principales antídotos. La N-acetilcisteína o el paracetamol, fisotimiina en anticolinérgicos, flumacenil en benzodiazepina, naloxona en opioides, la atropina en síndromes colinérgicos, como vamos a ver, y el bicarbonato en antidepresivos tricíclicos. Entonces, los toxíndromes, famosos toxíndromes que nos hacen sufrir en pregrado, estos son conjuntos de signos y síntomas que nos van a orientar a un tóxico particular. Son útiles en ingestas únicas, por supuesto, porque no existe sobreposición de síndrome. Y este esquema es interesante porque es difícil aplicar los toxíndromes porque ocurre por un carril paralelo, es algo que yo tengo que ir fijándome para sumar mi sospecha diagnóstica de cierta intoxicación. Acá hablan del soporte inicial, del reanimador, vamos a hacer accesos venosos, monitorización, hemoglucotesis, etcétera, y el tratamiento soporte. Esto, digámoslo primero, ¿cómo está la reacción pupilar? En los mióticos, de acuerdo a cómo está la piel, si es que es una piel seca o diaforética, nos vamos a dividir, los que se presentan con miosis, va a ser el opioide, con una piel seca principalmente, conjunto con el sedante hipnótico, benzodiazepina, etc. Y en un paciente miótico con piel diaforética, colinérgico. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuáles son estos. El toxíndrome opioideo, en general se debuta con un compromiso de conciencia que puede llegar hasta el coma. Va a estar miótico, como dijimos, los signos vitales van a estar todos apagados. Va a estar hipoventilando, va a estar hipotérmico, bradicárdico, hipotenso. En general va a ser un paciente poco reactivo con el ambiente, buscarle funciones venosas, en pliegue, etc. Y nuestro querido opioide, morfina, metadona, tramadol, ojo en pacientes con familiares de cuidados paliativos, siempre tenerlo presente. ¿Ya? Bueno, ahí están los receptores en los que va a actuar, en general van a causar analgesia y sedación. Siempre las depresiones del sistema nervioso central nos llevan a injuria hipóxica, neumonias por aspiración, rhabdomiolisis. Particularmente tramadol, meperidina y propoxifeno tienen un riesgo convulsivo propio y de arritmias ventriculares, principalmente la metadona porque nos prolonga el QT. Fentanil, acordarse que puede generar un tórax leñoso y acercarse a un síndrome serotoninérgico por liberación de serotonina.
Como dijimos, la naloxona va a ser nuestro antídoto, estas son las dosis, y siempre nosotros vamos a ir a guiar nuestro tratamiento. No es poner la naloxona y volver a ver pacientes, es naloxona, ver cómo mejora nuestro drive respiratorio, paciente despierta, ya no se atora con las secreciones, mejora la conciencia. ¿Ya? Y es un paciente que se puede agitar, puede poner diaforético, puede tener vómito y diarrea. Toxíndrome antihipnótico, bien frecuente, porque las benzodiazepinas sabemos que son de uso habitual en nuestra población. Alcohol también nos van a llevar a un compromiso de conciencia, puede tener o no miosis, pero nunca van a estar midriáticos. Los signos vitales también van a estar apagados, parecido a los opioides. Y lo mismo, va a ser un paciente hiporrefléctico, atáxico, letárgico, ¿ya? Son agonistas GABAs y generan sedación y aumentan el umbral convulsivo, ¿ya? Lo mismo, nos pueden llevar a encefalopatía anóxica y neumonía aspirativas por el compromiso de conciencia, y el antídoto es el flumazenil en esas dosis, y lo mismo, vamos a ir a buscar una mejor conciencia, una mejoría del drive respiratorio, ¿ya? Ojo, y plantearse no ocuparlo en ingestas múltiples por riesgo de que esas benzodiazepinas estén jugando un rol protector en las convulsiones. El toxíndrome colinérgico, en general, este es el paciente que comúnmente se dice que chorrea por todos lados, ¿ya? Va a estar en el contexto de órganos fosforados, insecticidas por carbamato, nicotina, neostigmina o pilocarpina, ¿ya? Son pacientes que pueden llegar confusos, mióticos, signos vitales nuevamente, bradicardia, hiper o hipotensión o taquibradipnea. Como dije, por todos lados, epífora, rinorrea, cialorrea, vómito, broncorrea, y de hecho es con lo que vamos a ir a esperar la respuesta con nuestro antídoto. Va a ser cómo vamos a guiar el tratamiento. Ya con la atropina nosotros, el objetivo es secar estas secreciones, ya en esas dosis, y la vamos a repetir a los 5 minutos. ¿Ya? Por el otro lado, si es que nosotros nos vamos al otro lado del esquema, si es que aparece nistagmus, uno pudiese plantear, y un paciente que viene en un viaje intergaláctico, un toxíndrome alucinogénico, pero si es que nos vamos hacia la migrasis, lo mismo. Segundo paso, la piel. Si es que es paciente migrático, piel seca, anticolinérgico. Ya lo vamos a ver. Midriático, piel diaforética, vamos a ir a ver cómo está el tono. Si es que un tono que no está aumentado, que un tono normal, simpático mimético, o un síndrome de privación por benzodiazepina o alcohol. Que es un paciente midriático, diaforético, con tono aumentado, vamos a ir a pensar en un neuroléptico maligno o serotoninérgico, dependiendo de cómo están esos reflejos. Todo esto les va a quedar en la presentación para que lo puedan ver con más calma. Entonces, el toxíndrome alucinogénico, paciente va a estar alucinando, va a tener una distorsión de la realidad, va a estar despersonalizado, y el gran riesgo, y el único, va a ser una agitación que ponga en riesgo al paciente o al personal clínico. Va a estar taquicárdico, hipertenso, va a estar taquipneico, puede tener nistagmus, y vamos a ir a pensar en LSD, psilocibina, que son los hongos mágicos, éxtasis, que es MDMA, o feninciclidina, que no es de tanto uso acá en nuestro país. Múltiples neurotransmisores involucrados, los riesgos, como dije, principalmente en la agitación, y vamos a hacer un manejo de soporte, manejo ambiental, tranquilizar, y un manejo escalado con benzodiazepina y haloperidol principalmente. El anticolinérgico, como contraparte del colinérgico, va a ser un paciente que no va a estar apagado, sino que va a estar muy agitado, hiperalerta, incluso con alucinaciones, midriático como dijimos, con signos vitales encendidos, hipertérmico, taquicárdico, hipertenso. Importante que va a ser una piel seca, roja, mucosas secas, va a tener ilio. Importante ir a buscar activamente la retención urinaria en estos pacientes, que muchas veces es contribuyente de esa agitación, ¿ya? ¿Quiénes causan esto? Antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos, súper habituales en nuestra población, antiespasmódicos, para qué decirlo. El manejo de soporte, la agitación, lo mismo, benzodiazepinas, aldol. Si es que pesquisamos retención urinaria, por favor, ir a descomprimirlo.
alivia gran parte de la agitación de esos pacientes. Y el antídoto va a ser la fisostigmina, ¿ya? Que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. El riesgo de esto son convulsiones, broncoespasmos, bradicardia. Por eso siempre los antídotos no es algo que se ocupe habitualmente. Siempre hay riesgos asociados que hay que tenerlo en cuenta, hay que saber si los puedo manejar o no donde estoy, y ahí recién ocuparlos. Contraindicado en multitóxicos, en electros alterados, en ingestas por antidepresivos tricíclicos, en esa dosis, y siempre tener en cuenta que me puedo ir hacia el otro lado, así que tener atropina a mano. El simpático mimético, principalmente va a ser pacientes muy agitados, que pueden llegar a ser paranoicos o alucinar, llegan midriáticos, signos vitales alterados, elevados principalmente, hipertérmicos, taquicárdicos, hipertensos, van a estar diaforéticos, tiritones, pueden llegar a convulsionar, pueden presentarse con dolor torácico frecuentemente, y de la misma manera, por las catecolaminas, generar arritmia importante. Cocaína y pasta base, anfetaminas, pseudofedrina y cafeína, tenerlas presentes. La noradrenalina es nuestro principal neurotransmisor que va a estar a cargo en este caso, que está en todos lados, como bien sabemos. El dolor torácico asociado a simpáticos miméticos principalmente son vasoespasmos, pero nunca olvidarse y no dar por sentado que solo vasoespasmo es el causante. Siempre puede haber un accidente de placa. Se maneja inicialmente con benzodiazepinas, al igual que la agitación, como ya hablamos, y ojo, no ocupar, como dijimos, frente a la sospecha de cocaína, beta bloqueadores por la hiperestimulación alfa. Y como último toxíndrome están los síndromes hipertérmicos, ya que son de hipertermia maligna principalmente, serotoninérgico y el neuroléptico maligno. Van a ser pacientes muy agitados, inquietos, que pueden tener algún grado de confusión, van a estar midriáticos. La hipertermia es su principal clave diagnóstica. Van a estar temblorosos, hiperreflécticos, con clonus, diaforéticos y un tono muscular aumentado, que es lo fundamental, como vimos en el algoritmo. Pensar en inhibidores de la monoaminoxiasa, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, la suspensión brusca de los antiparkinsonianos, clorpromacina y haloperidol. ¿Ya? Para diferenciar entre los dos, bueno, en fisiopatología existe un exceso relativo de serotonina, y en el neuroléptico tiene que ver el déficit relativo de dopamina. En los dos va a ser un manejo de soporte, aliviar la agitación, enfriar activamente, y los antídotos también, riesgos asociados, la ciprofloxacina para el serotoninérgico y la bromocriptina y el dantroleno para el neuroléptico maligno, que en general ya son más de nivel terciario para su uso. Y nunca olvidar nuestro querido Centro de Intoxicaciones de la Universidad Católica, el CITUC, y acá hay dos cosas que nos tienen que motivar, contactarnos con ellos, buscar una orientación clínica. ¿Qué tenemos que preguntarle al CITUC? Tenemos que avisar de qué paciente estoy enfrentando, qué fue lo que ingirió, cuál fue la vía ingesta, preguntarle cuál es la dosis tóxica. Ellos son secos y son personas que trabajan hace años ahí, se manejan perfecto. ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Cuál es la toxicocinética de ese tóxico? ¿Y qué alternativas terapéuticas existen? ¿Por qué llamar? Uno, protección médico-legal, siempre es importante dejar este registro. Y dos, el CITUC es nuestra base epidemiológica para entender mejor el comportamiento de estas intoxicaciones a nivel nacional. Ya existen centros centinelas que están encargados principalmente de reportar, y solo en cuáles se basan los estudios descriptivos que tanto nos ayudan. Así que ahí concluye la presentación de intoxicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Virón.